un máster en estudios de la Unión Europea y actualmente también doctorando en la Universidad Autónoma de Madrid y formo parte de varios grupos de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, sin más demora, os dejo paso a ellos que hablen. Bueno, el jefe primero, porque es que si no... No. Digo, no sé. Bueno, la verdad es que esto es un poco extraño porque en principio el formato que teníamos era un formato en el que Irune iba a repartir el juego. Sí, entonces, como bueno, desgraciadamente Irune pues, no nos puede acompañar hoy, pues bueno, nos tendremos que ir más o menos adaptando, ¿no? Sí, problema. Bueno, ¿empiezo yo? Sí. Bueno, bien, el tema, ¿no? Geopolítica desde un enfoque liberal me parece un tema bastante importante, sobre todo creo que actualmente en la situación en la que nos encontramos hoy me parece que cobra particular relevancia, ¿no? Y es que hoy todos estamos muy contentos, yo creo que todo el mundo aquí en la sala vais a estar exultantes, ¿no? Con el cambio en Argentina, con la victoria de Milei, en fin, con todo lo que se viene por primera vez, yo creo que todo el mundo está exultante. Y entonces a mí me sabe un poco mal, pero yo voy a echar un poquito jarro de agua fría, ¿no? No sobre Milei, eso ya lo hizo Óscar ayer, sino sobre el marco internacional, ¿no? Sobre el marco internacional. Y es que no nos hemos dado cuenta, pero en los últimos años estamos experimentando una importante transición. Es posible que no lo hayamos percibido, pero llevamos aproximadamente una década donde hay una transición muy acelerada en la construcción del orden internacional. En los últimos años lo que estamos percibiendo, lo que estamos experimentando es un auge muy importante de los autoritarismos. Y esto abre muchos interrogantes, ¿no? Entonces a mí me gustaría lanzar de entrada una pregunta, dejarme que la desarrolle un poquito, y ya Raúl, te doy paso a ver qué te parece. Pero en los últimos años el autoritarismo ha crecido, ha emergido muchísimo, ¿no? Tenemos por un lado la emergencia de países como China, con la República Popular China, con un Xi Jinping cada vez más beligerante. Tenemos también la emergencia de nuevos estados que no son particularmente libres, incluso aunque en algunos casos tengan conformación democrática, no son países que podemos considerar libres, como la India, como Indonesia, por ejemplo. Tenemos la emergencia de la amenaza, por ejemplo, de Irán en Oriente Medio, también quizás el mayor papel o la mayor influencia internacional con agendas propias que están cobrando regímenes como los de Arabia Saudí o Emiratos Árabes, y tenemos también, por supuesto, lo que ha sido un papel mayor de la Rusia de Vladimir Putin en la esfera internacional, ¿no? Entonces, en los últimos años, digamos que el peso del autoritarismo ha crecido, y esto es algo que es razonable que ocurra, entre otras cosas, porque su peso en términos de PIB en el mundo también ha crecido y, de hecho, va a seguir creciendo. Hoy en día la suma de los países libres, lo que podemos considerar países donde hay un desarrollo de las libertades económicas y de las libertades civiles notable, ya supone menos del 45% del PIB mundial. Si nos vamos 30 o 40 años atrás, pues probablemente la cifra era un 60-70%, ¿no? Y esta evolución va a seguir produciéndose. Es decir, cada vez estos nuevos modelos autoritarios de gobierno van a ser más relevantes desde el punto de vista económico. Pero es que desde el punto de vista demográfico ocurre 3/4 partes de lo mismo, sino una transición aún más acelerada. Por ejemplo, las proyecciones de Naciones Unidas para el año 2050, que parece muy lejano, pero ya está a la vuelta de la esquina, sobre todo porque digamos que la generación del año 2050 ya está naciendo hoy en día, habla de que para ese año, para mediados del siglo XXI, la suma de los países libres van a tener en torno a unos 1.000 millones de habitantes en todo el mundo, ¿no? Una población de 1.000 millones de habitantes, además, razonablemente envejecida. Sobre una población de 10.000 millones. Es decir, los países libres apenas, lo que hoy son países libres claramente, apenas van a suponer el 10% de la masa demográfica internacional, ¿no? Un caso muy evidente es el de África. África en estos momentos tiene unos 1.400 millones de habitantes. Pues bien, de aquí al año 2050 se espera que esa cifra se incremente en 1.000 millones de habitantes más, de tal forma que prácticamente una de cada 4 personas en todo el mundo, dentro de 20, 25, 30 años, va a ser africana, ¿no? Va a tener un origen en África. Es decir, solo el crecimiento de la población en África va a ser tan grande como toda la población que van a tener los países libres. El problema es que, por ejemplo, en África no hay un solo país libre. No hay un solo país con derechos civiles perfectamente asentados, no hay ningún país donde realmente haya democracias con sociedades civiles fuertes o participativas, ¿no? Hay modelos muy autoritarios. Y esto plantea un reto, es decir,
Creo que hasta ahora todos hemos vivido muy cómodos en un organigrama, en una construcción internacional, donde cada vez hablábamos más de libre comercio, donde cada vez hablábamos más de eliminación de fronteras, donde cada vez hablábamos más de la extensión o la expansión de la democracia, pero esto está comenzando a cambiar. Y yo creo que en los últimos años hemos tenido dos bofetadas, si me permitís decirlo de esta forma, dos bofetadas muy importantes que creo que nos han despertado, o al menos deberían habernos despertado. Una se produjo en 2019, cuando China, unilateralmente y quebrantando todos sus compromisos internacionales y de forma coactiva, ocupa políticamente Hong Kong. Hong Kong era parte de China, pero se regía por un modelo de un país, dos sistemas, ¿no? Tenía un sistema completamente diferente. Hong Kong era una especie, durante muchas décadas, fue una especie de faro en Asia-Pacífico, y no podemos olvidar que Asia-Pacífico es la región del mundo donde más gente vive, ¿no? Donde vive más del 50% de la población mundial. Hong Kong era un lugar muy libre en términos económicos, pero también era un lugar muy libre en términos civiles. No tenía, la sociedad de Hong Kong no tenía capacidad de representación democrática, no tenía capacidad de representación institucional, pero en términos de libertad de expresión, en términos de participación social, en términos de protesta pública, era un lugar muy libre, hasta el punto que la disidencia china operaba en Hong Kong. Y eso de un plumazo, estamos hablando de un territorio de casi 9 millones de habitantes, entre 7 y 9 millones de habitantes según qué parámetro tomemos, ¿no? O sea, que puede parecernos una ciudad, pero realmente es un elemento algo mayor, ¿no? Y eso en 2019 unilateralmente desapareció. Hubo un gobierno, el de Xi Jinping, que cada vez es más beligerante en la escena internacional, que quiso cortar por lo sano esa realidad. Y lo hizo, de la noche a la mañana lo hizo. Eso fue una primera bofetada, además no tuvo respuesta internacional. Años después, en 2014, se produjo la ocupación de Crimea, es decir, años antes, perdón, había venido la ocupación de Crimea, no se dijo nada, la ocupación de Hong Kong en 2019, y luego tenemos en 2022, el 24 de febrero de 2022, la invasión rusa de Ucrania. En aquel momento, cuando Vladimir Putin desata sus hordas y su ola de terror, su tormenta de terror y destrucción sobre Ucrania, en aquel momento pensaba que tampoco iba a haber una respuesta internacional. ¿Y por qué estoy contando todo esto? Bueno, porque creo que nos enfrentamos a un reto muy importante en las próximas décadas, y es cómo responder a ese mundo que está cambiando, a ese mundo donde económica y demográficamente cada vez las personas que vivimos en países libres somos menos, y ahí creo que dentro de lo que es una percepción liberal hay una gran pregunta o hay una gran posición. Creo que hay un debate que tiene que surgir, ¿no? Y es el del aislacionismo. Es decir, hasta ahora gran parte del liberalismo siempre ha tendido a circunscribirse a esa ala de no intervención, utilicemos exclusivamente el comercio, únicamente tratemos de generar acuerdos diplomáticos, pero no tenemos que intervenir en el exterior, ¿no? Tenemos que ser terriblemente o muy aislacionistas. Y aquí, desde luego, no es un perfil liberal, pero quiero retrotraerme o quiero recordar unas palabras que recientemente ha tenido Mitt Romney, el senador Mitt Romney, que acaba de anunciar que se retira digamos que va a dejar su acta de senador, que no se va a presentar a la reelección una vez que termine su mandato, ¿no? Y Mitt Romney, en su despedida, dijo una cosa que me parece muy clara. Dijo, realmente la libertad, las sociedades libres son una anécdota en la historia humana, ¿no? Son un acontecimiento relativamente nuevo y relativamente pequeño. Quizás no somos conscientes de ello, pero no es algo que podamos dar por sentado. Es decir, de la misma forma en la que las libertades han crecido y se están expandiendo, pueden llegar a retroceder o pueden llegar a estar en riesgo. Y entonces ese es mi interrogante que pondría sobre la mesa dentro, si hablamos de geopolítica liberal. Creo que el gran debate que existe es realmente si esa idea de el aislacionismo o la intervención, ¿no? Por ejemplo, y ya con esto, Raúl, termino y te doy un paso, que además yo tengo mucho riesgo de enrollarme, ¿no? ¿Qué hubiese ocurrido si la comunidad internacional no hubiese apoyado a Ucrania? ¿Qué hubiese ocurrido si no hubiera habido un despliegue financiero y militar tan importante como el que puede ser limitado, puede haber sido insuficiente? Ese luego es otro debate que luego podemos tener. Pero ¿qué hubiese ocurrido si la comunidad internacional no hubiera apoyado al régimen de Zelensky, al gobierno de Kiev? Pues realmente hubiera ocurrido dos cosas. Primero, hoy Ucrania sería Rusia. Básicamente sería un estado títere de Rusia. Rusia no hubiese tenido el desgaste que ha tenido, y Rusia hoy tendría más poder económico, más poder militar y más poder político. Es decir, hubiera supuesto realmente un duro golpe para los escenarios, para los ecosistemas de libertad en todo el mundo. Entonces, hoy hay ese debate, ¿no? Se está preguntando en ese debate sobre si hay que mantener el apoyo a Ucrania, si no, si es la mejor vía, si no. Yo quiero, en este caso, poner sobre la mesa qué hubiese ocurrido si no se hubiera apoyado a Ucrania. Y si no hubiese apoyado a Ucrania, pues Ucrania sería Hong Kong. Todos pensábamos que Hong Kong
digamos que China se parecería más a Hong Kong en 20 años, y hoy ya sabemos que eso no va a ocurrir porque ya lo que ha ocurrido es que Hong Kong ha pasado a ser China, ¿no? Desde todo el punto de vista. Entonces, ese es un debate muy interesante. De hecho, por ejemplo, ahora en el debate de política internacional, yo creo que hay esas dos visiones claramente, y ahí se han materializado, incluso se van a materializar próximamente una campaña electoral, ¿no? La campaña electoral de Estados Unidos, donde esas dos visiones van a confrontar, porque la mayor parte del Partido Republicano, digamos que ha adquirido en los últimos años una vertiente más aislacionista, sobre todo las facciones más próximas a Donald Trump, y por otra parte está el Partido Demócrata, más ligado a la administración Biden, que ha tenido una idea de una intervención muy amplia, ¿no? Entonces yo simplemente pongo eso sobre la mesa, si es que estamos en el tiempo del aislacionismo, ¿no? Y si el juego digamos, del liberalismo tiene que apostar por el aislacionismo, o tiene que aprovechar que todavía somos más fuertes económica, política y socialmente, para crear un ecosistema internacional de seguridad que garantice nuestras libertades y que volvamos a promoverlas en el resto del mundo. No sé qué se puede añadir a todo esto. No. A ver, muy interesante, la verdad, porque de lo que estaba hablando precisamente Enrique era de ese tipo de transición, ¿no? Ha hablado de esa transición a nivel internacional, pero claro, cuando hablamos de transición nos tenemos que hacer la pregunta de, en este caso, ¿qué es lo que estamos dejando atrás, ¿no? Lo que dejamos atrás, o lo que se supone que estamos dejando atrás, es un orden liberal internacional, ¿no? Es un concepto que un teórico que se llama Johnny Kenberry acuñó en los años 90, pero que se refiere, en verdad, al sistema que nació después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con todas las organizaciones multilaterales, tanto financieras como financieras, pero también de cooperación en cuanto a diplomática, ¿no? Como también el orden liberal internacional que nace después de la caída del muro de Berlín o de la Unión Soviética, ¿no? Lo que ya Fukuyama aventuró y dijo erróneamente que era el fin de la historia y que ya a partir del dominio de Estados Unidos no iba a haber nada más, ¿no? Que era un mundo unipolar dominado por Estados Unidos, pero ahora sabemos efectivamente que esto no es así, ¿no? Y no es así porque es cierto que ahora mismo el orden liberal internacional está en crisis. Está en crisis precisamente porque hay autocracias a nivel internacional que están tomando cada vez más fuerza. La más clara, China, lógicamente. Tenemos a la potencia que ha estado dominando durante los últimos 30 años de manera indiscutida el escenario internacional, como es Estados Unidos, y ahora tenemos un fuerte competidor, que es China, que viene ya pisando además bien fuerte desde el 2010 específicamente, ¿no? ¿Qué sucede? Que el ascenso de China puede llegar también a ser peligroso. Desde China me van a empezar a bardear de lo lindo, porque hace 2 semanas también tuve una mesa redonda y les puse a caldo bien, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a seguir un poco con todo ello. Al régimen, al menos, al Partido Comunista Chino, al que desprecio. Pero ¿qué sucede? Que en este escenario de tensión hay una posibilidad real de que pueda haber una guerra. Es verdad que muchos teóricos dicen que hoy en día las guerras, sobre todo entre las dos potencias más serias, Estados Unidos y China, las posibles guerras que pueden haber son más bien comerciales y no militares, ¿no? Como lo que puede haber dentro de Rusia con Ucrania. Pero igualmente sí que puede haber un riesgo real de que haya una guerra, ¿no? Con graves implicaciones geopolíticas. Hay teóricos, la trampa de Tucídides, ¿no? de que en este caso Estados Unidos se ve amenazado y entonces ataca a China. Pero también tenemos ahora una reciente que salió de un autor que tiene un nombre de estos cereales, Holbrands, me parece, ¿no? Algo así, que se llama pico chino, ¿no? Es decir, que China no llega a convertirse en la primera potencia mundial, y de hecho está viendo cómo hay un empeoramiento de esa línea de crecimiento en la que estaba montada, dicho de alguna manera, y antes de empezar a caer, pues lógicamente como que se pone un poco nervioso y dice, bueno, pues voy a atacar y a ver si me llevo algo de todo esto, ¿no? Pero claro, China es que es muy pragmático también, entonces la verdad que dudo que vaya a haber un enfrentamiento militar en este sentido entre Estados Unidos y China como tal. Pero sí que preocupa mucho más una potencia como Rusia, en este caso, una potencia que es nostálgica de lo que llegó a ser hace décadas, y que pues ya hemos visto cómo con esa nostalgia y también con ese afán de intentar moldear este orden internacional liberal, ¿no? O al menos las normas que la rigen,
pues atacó a Ucrania, ¿no? Con graves implicaciones también geopolíticas en cuanto a la distribución de grano en el mundo, en cuanto a la seguridad energética dentro de la Unión Europea, sobre todo. Y bueno, y ahora el grave conflicto que tenemos también en Israel, ¿no? En Israel con Hamás, ¿no? Que de hecho sacamos un vídeo. Hacemos un poquito de marketing, sacamos un vídeo muy interesante sobre cómo podría llegar incluso Irán a meterse en todo este fregado, por decirlo de alguna manera, y que Estados Unidos también se viera arrastrada a todo esto, aunque se deberían dar todavía una serie de prerequisitos para que todo ello pasara, ¿no? Entonces, claro, es cierto, tenemos aquí ahora la gran pregunta, ¿no? De qué tenemos que hacer dentro del mundo liberal, o bueno, de las democracias liberales en este caso, ¿no? Si tenemos que aprovechar o no esta posición privilegiada que aún conservamos, ¿no? Tanto económica como bueno, sí, económicamente y, bueno, militarmente, porque tenemos también a Estados Unidos apoyando a la Unión Europea, ¿no? Yo creo que aquí vamos a tener discrepancias. Yo suelo tender más al aislacionismo en este caso. ¿Por qué? Yo soy un minarquista de manual en este caso. Milton Friedman decía que la guerra es amiga del Estado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Estado aumenta cada vez más sus competencias, vamos a decir de alguna manera, en épocas de guerra. Un aumento sobre las libertades civiles en nombre de la seguridad, un aumento excesivo de los impuestos también. Entonces, bueno, es como un avance que además es más tarde muy difícil de retrotraer en este caso, ¿no? Es decir, una vez que ya le das espacio al Estado, el Estado no te lo va a devolver muy seguramente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque si le damos manga ancha al Estado para que pueda intervenir, por ejemplo, yo qué sé, en Estados Unidos, en Israel, por ejemplo, en el espacio palestino en este caso, los estadounidenses van a perder muy seguramente más libertades. De hecho, ahora mismo ya están recontracagados porque están viendo, y de hecho ellos están un poco ya están con la cuestión ucraniana, cada vez el apoyo está más en caída libre y demás en este caso, porque precisamente ven que hay una inversión de dinero de miles y miles de millones de dólares que creen los estadounidenses en este caso que deberían estar invirtiéndose en, a lo mejor, la reconstrucción de la economía y demás, aunque bueno, con estímulos keynesianos sabemos que no se va a ninguna parte, pero igualmente es un debate difícil porque además, y creo que es un debate crucial en el espacio libertario, porque es que el libertarismo, bueno, liberal-libertario en este caso, el libertarismo todavía no ha desarrollado demasiado una teoría de las relaciones internacionales propias, ¿no? Entonces está todavía creando su propio manual, por decirlo de alguna manera. Entonces ese es el debate fundamental. Yo creo que efectivamente se tiene que, en todo caso, la guerra tiene que ser el último recurso, desde luego. Pero siempre que se pueda evitar, se tiene que evitar. Y siempre que se pueda, en este caso, asegurar las libertades civiles de los ciudadanos sin aumentar los impuestos, en este caso, ni tampoco avanzar sobre las libertades civiles en nombre de la seguridad, como pasó, por ejemplo, en Estados Unidos con la guerra contra el terror, ¿no? Absolutamente deleznable en cuanto al avance de las libertades individuales de los ciudadanos estadounidenses. Pues creo que hay que andar de puntillas sobre esta fina línea entre la seguridad y la libertad, ¿no? El clásico debate que siempre estamos aquí planteándonos en el espacio libertario, pero bueno, sí. Sí, es una fina línea, libertad y seguridad, pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que es el gran debate, entre otras cosas, por las implicaciones que tiene, ¿no? Y sobre todo desde una perspectiva liberal. Pero pongámonos en el caso de Ucrania. Es verdad que el apoyo a Ucrania está siendo cada vez menos popular. Todavía no voy a decir que es impopular, pero está siendo cada vez menos popular en Estados Unidos y también en Europa, ¿no?
pero muchas veces es porque no ponemos los números sobre la mesa. Entonces, a mí dejarme poner unos cuantos números sobre la mesa, ¿no? Hasta este momento, el apoyo a Ucrania del mundo occidental, del mundo libre, ha sido muy importante. Estamos hablando de unos 140.000 millones de dólares aproximadamente, tanto en asistencia económica como militar como humanitaria. Unos 140.000 millones es aproximadamente la cifra que se ha entregado o que se ha comprometido hasta este momento. 140.000 millones es desde luego muchísimo dinero. Es una cantidad económica muy importante, ¿no? Fíjate, nuestros políticos, nuestros gobernantes gastando semejante cantidad de dinero en Ucrania que no se importa Ucrania. En términos de PIB estamos hablando de menos del 0,2% de las economías libres. Estamos hablando de una cantidad muy pequeña de dinero en términos relativos. Sin ir más lejos, los planes de la Unión Europea de Next Generation son más grandes, muchísimo más grandes que toda la ayuda entregada a Ucrania por toda la comunidad internacional. Son varias veces más grandes, ¿no? 0,2%, menos del 0,2% del PIB de los países libres. Y a cambio, ¿qué hemos obtenido? Pues yo creo que a cambio de apoyar a Ucrania, primero, se ha frenado a un régimen terriblemente autoritario como el de Vladimir Putin. Y no solo se le ha frenado en cuanto al control de Ucrania, se ha frenado también, por ejemplo, su influencia política en el resto del mundo. Sin ir más lejos, que ahora veamos, por ejemplo, a un país como Armenia acercarse a la comunidad internacional, acercarse digamos, a Occidente, es muy representativo, ¿no? En Europa del Este, por ejemplo, también la influencia rusa se ha reducido muchísimo gracias al apoyo que se le ha brindado a Ucrania. Además, ha habido una laminación del ejército ruso muy importante y no podemos olvidar que aunque estemos acostumbrados a vivir en un entorno de paz, no podemos dar por sentada la paz, ¿no? Ni la seguridad. Entonces, hoy, lo que era una de las mayores amenazas internacionales, con una inversión del menos del 0,2%, digamos que ha salido muy deteriorado. Pero es que es más, y creo que es lo más importante de todo. Creo que gracias a esa inversión de menos del 0,2% del PIB se ha evitado una guerra. Y se ha evitado que hoy 30 millones de personas formen parte de otro autoritarismo. Creo honestamente, y tal vez me equivoque, pero creo que la guerra de Ucrania ha evitado la invasión china de Taiwán. Es decir, ¿en qué escenario estamos en este momento? En este momento estamos en un escenario donde China está viviendo, lo hablábamos aquí fuera, está experimentando una enorme carrera militar. Una carrera militar como no la hemos conocido en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos China está fletando nuevos portaaviones, ya tiene a su disposición 3 portaaviones, tiene planes para fletar otros 5 portaaviones en la próxima década, está fletando sus primeros submarinos con capacidad de lanzamiento horizontal, de lanzamiento vertical, perdón. Estos son con capacidad de ataque a tierra con misiles de crucero, lo que sería el equivalente al Tomahawk americano. Hasta ahora era una tecnología de la que solo disponía Occidente y Rusia muy escasamente. Hoy China ya tiene fletados sus primeros submarinos con esta capacidad. Es una capacidad estratégica muy importante porque les permite de forma sigilosa prácticamente aproximarse a cualquier objetivo y poder atacarlo con muchísima precisión. Y hoy China está negociando una base de redes militares o de bases navales muy importante. En estos momentos, por ejemplo, ya tiene operativa una base en Djibouti, su primera base internacional, es una base de operaciones navales. Está a punto de cerrar otro acuerdo con Omán. Tiene también otro acuerdo de base naval con Pakistán. Y si viésemos un mapa, si tuviésemos aquí un mapa y viésemos la zona en la que está trabajando China, básicamente está trabajando en torno al Mar Rojo. ¿Y por qué está trabajando en torno al Mar Rojo? Bueno, pues hay quien nos dirá, no, porque el tránsito de mercancías y de contenedores es muy importante para China. Sí, pero porque también es muy importante el suministro petrolero, por ejemplo, para Occidente a través del canal de Suez. De suministro petrolero y suministro también de bienes desde el sudeste asiático. Es decir, China estaba contrarrestando o quiere contrarrestar activamente la capacidad occidental de bloquear el estrecho de Malaca. Es decir, si hasta ahora Occidente tenía la capacidad de chantajear a Rusia diciendo podemos bloquear en cualquier momento vuestros suministros energéticos que son vitales para la economía china y para la capacidad militar china, ahora China está haciendo lo mismo. Honestamente, cuando Rusia invade Crimea y se anexiona Crimea y no hay respuesta internacional, la sucesión es Hong Kong. Y no hay respuesta internacional. Y poco tiempo después se produce la invasión de Ucrania, que era un escenario que jamás hubiéramos imaginado. Si no hubiese habido esa asistencia militar a Ucrania, probablemente ya estaríamos hablando de una inminente invasión de Taiwán. Porque al final también se dan aquí una serie de convergencias, ¿no? Y es que hay una ventana, ahora mismo estamos en una ventana de oportunidad, pero al mismo tiempo también una ventana de amenaza. Seguramente todos habéis escuchado o sabéis que la economía china se está desacelerando rápidamente en los últimos años. Tienen fundamentalmente 2 grandes problemas, tienen muchos problemas y también tienen muchas fortalezas, pero tienen 2 grandes problemas. Uno es el sector inmobiliario chino desde el año 2008, cuando el gobierno trata de alimentar el crecimiento económico con mucha expansión crediticia, se ha generado una burbuja inmobiliaria enorme.
o al menos un sector sobredimensionado. No sé si todavía lo podemos calificar de burbuja o no, yo creo que sí, habrá economistas que digan que no, pero desde luego vamos a decir que es un sector inmobiliario sobredimensionado. Para que os hagáis una idea, directa o indirectamente, el sector inmobiliario chino es el 30% del PIB, e incluso con alguna corrección, porque hay debate, podemos estar hablando tranquilamente en el peor de los casos del 25% del PIB chino. Es aproximadamente un peso muy similar al que el año 2006-2007 tenía el sector mobiliario en España. Y todos sabemos lo que terminó ocurriendo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que China está compuesta por dos economías totalmente distintas. Una es la economía privada, que es terriblemente competitiva, entre otras cosas porque ha funcionado prácticamente con una ausencia total de regulación y de intromisión estatal durante muchísimo tiempo, pero luego tenemos una economía pública que es un desastre. De hecho, por ejemplo, hoy la deuda corporativa en China duplica ya la de Estados Unidos. ¿Y por qué duplica la deuda corporativa china la de Estados Unidos? Porque tiene un sector público terriblemente apalancado. Tiene muchísimas empresas públicas que están hasta arriba de deudas, que han desarrollado todo tipo de infraestructuras que no están generando retornos para alimentar el crecimiento económico y para alimentar el empleo durante los últimos años, y llega un momento que ese oxígeno se está terminando, ¿no? Digamos que el motor de crecimiento de China está gripado porque su modelo económico era terriblemente disfuncional. Aunque también Xi Jinping ha estado metiendo mano, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 2 años ya estableció la obligación de que todas las grandes empresas chinas privadas tienen que tener en su consejo de administración a gente del partido, ¿no? Lo que era la persona que tiene que controlar que todo se guíe por los planes quinquenales y por donde Pekín determina, ¿no? Bueno, esto genera una ventana de oportunidad y al mismo tiempo una amenaza. ¿Por qué? Me vais a permitir decirlo así. La oportunidad es que, ante esa desaceleración económica, China necesite una mayor cooperación con Occidente, pues, para seguir alimentando la máquina, ¿no? Que parece que es lo que ahora mismo está ocurriendo. Sin embargo, hay otro problema. Si eso no se consigue, va a haber una transición de la agenda económica, que es la agenda con la que el gobierno chino busca una legitimación de su sociedad durante muchísimas décadas, es decir, no os metéis en política porque os garantizo un futuro cada vez más próspero y cada vez mejor, a una agenda cada vez más política, séase más nacionalista. Y de hecho ha sido la transición que ha tenido Xi Jinping en los últimos años. Si no puedo ofrecerle al pueblo crecimiento económico, pujanza y prosperidad, le tengo que ofrecer algo diferente para asentar mi poder, ¿no? Para legitimar mi poder. Y esa es la agenda nacionalista. Y ahí viene Hong Kong. Y yo honestamente creo que ahí está Taiwán. Y está Taiwán, eso ahora mismo creo que después de la intervención internacional de Ucrania se ha dejado muy claro que es posible que Occidente responda y que Occidente tiene la capacidad de responder. Entonces, por un lado, creo que esa inversión, esos miles de millones, no solo han mejorado la seguridad a la hora de laminar a un Estado terriblemente autoritario y terriblemente beligerante con las libertades civiles y además con una ansia imperialista enorme como es el Estado ruso de Vladimir Putin, sino que creo que también incluso ha evitado una guerra. Por tanto, Raúl, yo ahí sí que, digamos que estoy de acuerdo contigo, conceptualmente estoy de acuerdo contigo, pero luego voy a la parte más pragmática, me voy a los hechos y entonces ya me empieza a preocupar el mirar hacia otro lado, ¿no? Durante muchos años hemos mirado hacia otro lado y al final nos hemos encontrado con un mundo que puede plantearnos muchísimos retos, ¿no? Por ejemplo, y voy más allá y me vais a disculpar, soy muy pesado, pero esto es la segunda, ¿no? Aparte de evitar creo honestamente la invasión de Taiwán, creo que también la guerra de Ucrania, la guerra en Ucrania, nos ha enseñado algunas cosas, ¿no? Y es la pregunta que hemos aprendido de la guerra de Ucrania, ¿no? Y hemos aprendido 2 cosas que a mí me preocupan. Como ciudadano que soy de los países libres, una persona que tiene un honda amor por las libertades civiles y las libertades económicas, ¿no? Me preocupa mucho. La primera, por ejemplo, es que durante muchos años hemos pasado absolutamente de la seguridad, pero de la seguridad tanto en términos militares como en términos energéticos, sin ir más lejos, ¿no? Lo que nos ha enseñado la guerra en Ucrania es que Europa, por ejemplo, era un desastre en términos de seguridad propios. Las capacidades militares de Occidente, incluso teniendo en cuenta los Estados Unidos, son incapaces de abordar una gran guerra hoy en día. Si no eres capaz de abordar una gran guerra, no tienes capacidad de disuasión. Y si no tienes capacidad de disuasión, no tienes con qué frenar a esos estados autoritarios que, insisto, son mayoría en el mundo. Entonces eso me preocupa por un lado, ¿no? Por ejemplo, hace muy poco el presidente ucraniano, Zelensky, decía que están utilizando muchos días cerca de 40.000 rondas de artillería, ¿no? Cada uno de los bandos, ¿no? Aproximadamente 80.000 rondas de artillería. No hay capacidad de producción en Europa y en Estados Unidos para responder a este consumo de equipos militares o de suministros militares. Y estamos hablando de una guerra que está siendo terriblemente devastadora, que está siendo terriblemente trágica, es decir, que nos recuerda, nos retrotrae a los años 40, pero estamos hablando de una guerra en Ucrania, no estamos hablando de una guerra a gran escala. Eso me parece por un lado preocupante porque sin poder de disuasión simplemente pues no tienes nada, ¿no? Como os decía, China, por ejemplo, llegará un momento en el que cuando tenga 8 portaaviones fletados y sea capaz de reproducir
de cierta forma las capacidades militares de Estados Unidos, o cuando tengas tus submarinos con haciendo cruceros, donde ya no puedas hacer nada y entonces ellos se sentirán totalmente impunes, ¿no? Si no hay un activo movimiento internacional. Y el segundo es, por ejemplo, la seguridad energética. Es decir, hasta ahora en Europa ya hemos mirado a otro lado, nos habíamos conformado con la energía más barata del mundo, que era el gas ruso, y de repente pues llega la guerra y nos encontramos contra la espada y la pared, ¿no? La prosperidad y el crecimiento económico está muy ligado al consumo energético. Necesitamos energía barata y necesitamos un suministro abundante de energía para alimentar nuestras economías, para seguir creciendo, para seguir generando desarrollo. Hoy, por ejemplo, Europa tiene un coste energético elevado que ya está afectando a su competitividad industrial, que está empezando a provocar cierres de fábricas. Hoy tenemos que el centro de Europa está prácticamente en recesión, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, y el coste energético tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y el coste energético tiene mucho que ver porque durante años pasamos olímpicamente de la seguridad energética y le dimos la llave de todo a un régimen tan autoritario como el régimen de Vladimir Putin, ¿no? Entonces, a mí eso me preocupa. Entonces yo creo que sí que hay asuntos geopolíticos macro donde se requiere una intervención activa, ¿no? Por parte de los estados, quizás para garantizar la seguridad, esa final línea de seguridad, libertad, sí que tiene que haber un compromiso. Probablemente el tema militar hay que abordar cómo podemos tener esas capacidades militares que sean lo suficientemente grandes como para tener disuasión, y desde el punto de vista, por ejemplo, energético, es verdad que nosotros mismos nos hemos pegado un tiro en el pie con muchísimas regulaciones. Por ejemplo, el gas natural licuado me vas a permitir decirlo así, pero es maravilloso. Es un combustible relativamente barato, que requiere poca destreza técnica, que se puede mover rápidamente y cuyo además hay suministros enormes en el mundo, ¿no? No hay un problema de yacimientos de gas ni de reservas de gas. Hoy, por ejemplo, hay una tecnología increíble que es la licuefacción en alta mar del gas natural, que permitiría, por ejemplo, un suministro abundante de energía a Europa. Tenemos también enormes yacimientos sin explotar. Por ejemplo, Canadá, ¿no? sería capaz de reproducir las extracciones de Canadá, lo que pasa es que no tiene capacidad de licuefacción, ¿no? Ni de extracción. Entonces, vamos con muchísimo retraso. Entre otras cosas porque nos hemos preocupado mucho de los criterios ESG, de la transición ambiental, nos hemos preocupado mucho del desarrollo de las energías renovables, que está muy bien, pero hemos dejado a un lado la seguridad, ¿no? Entonces, eso le ha dado a los autoritarios una capacidad de influencia muy grande, ¿no? Entonces, perdonadme ya que me enrolle, pero ¿qué quiero decir con esto? Que creo que las comunidades libres, creo que los países libres, yo honestamente, conceptualmente apoyo lo que dices, Raúl, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, entiendo esa fina línea entre la seguridad y libertad, pero creo que cuando eres claramente una parte tan minoritaria, cuando eres claramente una parte tan pequeña y cuando todo lo que has construido en términos de libertades civiles y económicas puede llegar a estar en riesgo, creo que hay que ser un poco más pragmático. Digamos que no vivimos en un mundo de competencia perfecta, sino de competencia monopolística. Y en competencia monopolística yo quiero tener siempre la ventaja competitiva. En ese caso, por ejemplo, y me vais a matar por lo que voy a decir ahora, yo estoy satisfecho con la línea política que ha tenido la administración Biden en política internacional. Digo, por meternos ya en cosas más controvertidas y más claras, ¿no? Estoy terriblemente satisfecho. Yo escucho muchísimas críticas, particularmente desde el liberalismo, que dicen, es un presidente que ha alimentado todo tipo de conflictos, que ha vertido gasolina sobre las llamas, que se nos está llevando a punto incluso a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Yo estoy realmente satisfecho. Bueno, estoy yo y lo está gran parte del Partido Republicano, porque hace poco el líder del Congreso, el líder del Senado del Partido Republicano, McConnell, también lo dijo, ¿no? Que en política exterior no tenía ni una sola discrepancia. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años? Yo sé que esto es controvertido, pero al final pongamos el debate sobre la mesa, ¿no? ¿Qué hemos visto en los últimos años? Hemos visto un refuerzo de la OTAN, que para mí es la organización más legitimada a nivel internacional. Me parece que a nivel internacional es la organización más importante, con mucha diferencia, porque es la que garantiza de verdad nuestras libertades. La OTAN corría peligro, había prácticamente cada uno iba por su lado. Incluso cuando comienza la invasión rusa de Ucrania, Macron da un discurso en el Parlamento Europeo que es terrible, donde dice que no tenemos que ir de la mano de Estados Unidos, que tenemos que romper con Estados Unidos y que tenemos que tener nuestra propia política militar y de seguridad. Eso ya ha desaparecido de la mesa. Hoy la OTAN está más fuerte que nunca, está más integrada que nunca y hay un compromiso más grande que nunca. No en España, pero en el resto de países razonablemente sí. ¿Qué hemos visto también? Hemos visto en Asia-Pacífico la generación de un montón de acuerdos multilaterales que han puesto freno a China, a la expansión china. Porque aunque parezca mentira, China es la gran potencia de Asia-Pacífico, pero, por ejemplo, el tonelaje naval que tiene la Armada china todavía es apenas el 30% del total que hay en la región. Es decir, hay todavía países con unas grandes capacidades militares o con una gran capacidad de recursos militares, como son Corea del Sur, como son Japón, pues como son Australia, como es incluso países relativamente menos libres, como puede ser la India
Vietnam o Indonesia, pero que tienen esa capacidad de movilización militar, ¿no? Entonces, gracias a esa intervención activa, hoy se ha generado, por ejemplo, el primer acuerdo, o sea, con esa cumbre histórica en Camp David, entre el presidente de Japón y el presidente de Corea del Sur, dándose la mano y diciendo vamos a trabajar juntos en la seguridad. Para los que no sepáis, Japón y Corea del Sur, aunque son aliados occidentales, son dos países que se llevan como el perro y el gato, se llevan francamente mal, y hoy están de la mano en mejorar las seguridades combinadas de forma conjunta. Y hemos visto el proyecto AUKUS, por el cual Australia va a adquirir en los próximos años, próxima década y media, va a adquirir submarinos nucleares y va a tener una capacidad de proyección muy importante en Asia-Pacífico. Estamos viendo el nuevo marco de cooperación de Asia-Pacífico de Estados Unidos, que está reuniendo prácticamente otra vez a todos los países que en su día estuvieron juntos en el acuerdo de libre comercio transpacífico que Donald Trump se cargó, o digamos que sacó a Estados Unidos, que es el acuerdo de moda. Tenemos también el acuerdo con la India en materia militar. Luego, en Oriente Medio hemos visto el compromiso activo que ha tenido con Israel. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que hace la administración Biden cuando Hamas ataca a Israel? Lo primero que hace es desplegar una enorme fuerza naval, tanto con proyección aérea, es decir, con 2 portaaviones en las costas de Israel, como proyección anfibia. Hay 2 grandes buques de despliegue anfibio en el terreno, diciendo, si hay una extensión de la guerra, si Irán, si Hezbollah, si Siria se incorporan a la guerra, nosotros vamos a responder. Eso me parece que es defender activamente a nivel internacional, de forma conjunta y de forma multilateral, las libertades civiles. Y ahí creo que somos más fuertes. Entonces, creo honestamente, por ejemplo, que esa es la línea. Entonces, dentro de esa línea fina de libertad y seguridad, creo honestamente que las sociedades libres tienen que trabajar activamente para garantizar su hegemonía en el resto del mundo. Lo siento. No, sí, a ver, mira, yo estoy de acuerdo en muchas cosas que has dicho. Por ejemplo, en cuanto a la seguridad, que se ha dejado de lado en muchos casos aquí en Europa, por ejemplo, ¿no? Siendo dependientes absolutamente de Estados Unidos. Yo como minarquista pienso, para al menos una competencia que sí que le reconozco al Estado, que es la seguridad, y la deja de lado, ¿no? Entonces me refiero, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en eso, ¿no? Sin embargo, también se me plantea aquí una cuestión quizás un poco también más filosófica en este caso, ¿no? Que es, por lo que tú me estás diciendo, efectivamente, puedes llegar a describirte un poquito más a lo que es el realpolitik, ¿no? Es decir, yo tengo esto y puedo dejar a lo mejor un poco mis valores a un lado para poder intervenir en ciertos países o en ciertos territorios, ¿no? Pero claro, de nuevo, desde el libertarismo nos tendremos que hacer esta pregunta, ¿no? Si efectivamente queremos, con el dinero del contribuyente en este caso, intervenir en un territorio, en un conflicto que a lo mejor no inmiscuye de manera directa a los ciudadanos, pero que de manera indirecta sí que puede tener sus repercusiones, ¿no? No se niega en este caso, lógicamente, que se puedan forjar alianzas. La OTAN es una gran alianza en este caso. Si Ucrania hubiera estado antes dentro de la OTAN, pues hubiera sido mucho mejor porque se hubiera podido justificar mucho mejor una intervención incluso directa para efectivamente proyectar el poder de Occidente en el mundo, ¿no? Pero a mí es que se me atraganta un poco el hecho de que se tenga que intervenir con el dinero del contribuyente en un país en el que, por ejemplo, España, con el dinero del contribuyente se tenga que ir a una intervención en, yo qué sé, hipotéticamente, en Senegal, por ejemplo. O sea, no hay ningún problema. Bueno, hay muchos problemas en Senegal, pero precisamente no hay una guerra ahora mismo. Entonces, bueno, se me atraganta un poco ese tipo de mentalidad. Otra cosa es, efectivamente, eso, ¿no? Que, por ejemplo, Estados Unidos sí que vaya a apoyar a Israel porque tiene una amistad histórica, en este caso, y comparten una serie de valores, como puede ser paz, democracia, es decir, derechos humanos, pero bueno, es un poco, bueno, es polémico y además se abre a un debate mucho mayor que creo que aquí no nos va a dar tiempo, no sé si vamos, bueno, no nos va a dar tiempo aquí a poder comentarlo, ¿no? De todas formas, también quería abordar otra cosa, ¿no? Y es, en relación a lo que habías dicho antes de China y China con Taiwán. ¿Qué deberíamos hacer? Esto así también te lo pregunto para ver un poco tu posición en el sentido de... Deberíamos, como por ejemplo también otro autor
importantísimo para el liberalismo a nivel de proyección, bueno, en teoría de las relaciones internacionales, como es Kant, ¿no? Kant estaba a favor de las guerras preventivas, en este caso. Ahí tendría que haber una intervención preventiva por parte de Estados Unidos o de las fuerzas de Occidente, que también comparten a lo mejor unos valores similares en cuanto a libertades civiles, libertades económicas y demás, en Taiwán, para que no caiga a lo mejor en manos de China en el caso de que hubiera una intervención china, ¿no? Y la otra también es otra, porque, a ver, estamos en una conferencia que se llama El futuro del liberalismo en España, ¿no? Entonces quiero también traer un poco, así también para saber un poco tu opinión, yo, desde mi perspectiva, creo que efectivamente el mayor riesgo geopolítico que tiene ahora mismo España es Marruecos. O sea, indudablemente. Sigue reclamando Ceuta y Melilla, que son absolutamente estratégicos ahora mismo para España, ¿no? Por el acceso que puede garantizar o no, de parte de todo el estrecho, al resto bueno, el flujo marítimo, ¿no? Hacia el Mediterráneo, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, pero también se arroga de cierta manera la propiedad de las aguas canarias, ¿no? Incluso haciendo concesiones a Israel, por ejemplo, de exploración y explotación gasísticas. Con base en Gibraltar. Efectivamente, sí, o sea, me refiero. O sea, creo que también hay que llegar a abordarlo. Entonces, claro, mis preguntas son esas dos, ¿no? Lo primero es si en el caso de Taiwán, para poder preservar estas libertades civiles y económicas, un bloque más o menos homogéneo, por decirlo de alguna manera, de valores al que se adscribe también Taiwán, como al bloque occidental y demás. Y, en segundo lugar, si efectivamente qué se puede llegar a hacer en este caso frente a Marruecos, teniendo en cuenta que es ahora mismo la mayor amenaza geopolítica, pero también desde una perspectiva libertaria. Vamos a ver cómo se podría hacer eso. Bueno, me parece buenísima la primera cuestión, Raúl. Creo que es el kit de la cuestión. Creo que hay una diferencia muy importante. Es decir, por un lado tenemos la promoción por la vía militar o por la vía de la fuerza de la libertad y la democracia ha sido un rotundo fracaso. Eso es un camino que no se puede seguir. No se puede imponer por la fuerza ni la libertad ni la democracia. Son procesos culturales, sociales, económicos muy largos, ¿no? Eso lo vimos en Afganistán, lo vimos en Irak, lo hemos visto en muchas intervenciones fallidas. Pero otra cosa muy diferente es tener un compromiso multilateral firme con los países libres. Es decir, creo que ahí están esas dos diferencias. Evidentemente una guerra preventiva yo nunca sería partidario de ella. Creo que tampoco es necesario ni sería algo bueno. No creo que puedas responder al imperialismo con imperialismo. Pero garantizar claramente las libertades en aquellos países que son libres o que están realizando una transición o un proceso hacia la libertad, sí me parece relevante para acabar con el riesgo moral de que las intervenciones de los países autoritarios salgan gratis, porque si salen gratis se van a reproducir. Y os voy a poner un ejemplo muy concreto. Muchos no lo sabéis, tú evidentemente sí, Raúl, pero muchos, yo creo que la mayoría no lo sabéis. VisualPolitik tiene su base de operaciones, digamos, su base central en Estonia. Y la base de operaciones de VisualPolitik no está en España, no está en Madrid, está en Tallinn. Nosotros tenemos un equipo aquí, tenemos otro equipo en Estonia, y la base de operaciones de VisualPolitik, digamos, la base principal, el cerebro está en Tallinn, ¿no? En Estonia. Estonia es un país que, por ejemplo, esta mañana lo he echado un vistazo y está el número 3 en el ranking de libertad humana de la Fundación Heritage, ¿no? Es el tercer país con más libertad humana del mundo. Son los países con más libertad económica y probablemente el primero o el segundo país en libertades civiles, ¿no? Digamos que en Estonia es fácil hacer negocios, es fácil interactuar con la administración y desde luego hay un gran pluralismo político y bueno, prácticamente hay muy pocas restricciones. Bueno, ahora caerá algunos puntos porque tienen una primera ministra que recuerda mucho a Mariano Rajoy, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, ¿no? La cuestión es que Estonia es un país, es uno de los países más libres del mundo libre. Y ha sido un referente en desarrollo porque Estonia era parte de la Unión Soviética, no era un país satélite de la Unión Soviética, era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese país en el año 90, 91, 92, incluso cuando se marcha el Ejército Rojo, que creo que fue en el 93, ese país era un país terriblemente pobre, no habían conocido la libertad prácticamente nunca. Antes de la Unión Soviética lo habían ocupado los nazis y antes el Imperio Ruso. Básicamente tuvieron solo 4 años de República Estonia independiente. Ese país ha tenido de repente, en el año 90, decide abrazar la libertad,
decide crear una sociedad civil fuerte, decide crear una sociedad pujante, próspera, el modelo probablemente que los liberales más... un modelo con el que los liberales nos podemos sentir muy identificados. Sí, tiene su Estado, tiene sus instituciones, tiene su política social, por supuesto tiene sus hospitales, pero digamos que es un país bastante libre, con impuestos moderados, tiene un flat tax, tiene, según la Tax Foundation, tiene el mejor sistema tributario del mundo, o el más competitivo. Vale, Estonia tiene un problema, y es que Estonia es un país fronterizo con Rusia. No solo es un país fronterizo con Rusia, es que San Petersburgo, que es la ciudad natal de Vladimir Putin, está a 300 kilómetros de la capital, está un viaje en coche. De Tallinn, de la frontera, está a menos de 200 kilómetros. Es decir, es un país que no solo pertenece a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que es un país que mantiene una frontera muy cercana con Rusia. De hecho, Estonia ha sufrido muchísimas acciones de guerra asimétrica por parte de Rusia. Por ejemplo, muchísimos ataques cibernéticos. Y hay una amenaza, hay un sentimiento de miedo, de que esa especie de guerra asimétrica puede ir más allá. Y si no hay un sentimiento a que puedan ser la nueva Ucrania es precisamente por su pertenencia a la OTAN. Y su pertenencia a la OTAN activa, porque en este momento hay desplegados miles de tropas norteamericanas, por ejemplo, que tiene a su disposición HIMARS en Estonia, y miles de tropas británicas. De hecho, el Reino Unido acaba de anunciar que el despliegue, por ejemplo, en Estonia va a ser permanente durante la próxima década. O sea, más con 5.000 o 6.000 hombres en Estonia, un despliegue bastante relevante, bastante importante. E incluso, ahora mismo, hasta el día 1 de diciembre, el control del espacio aéreo estoniano lo tiene la Fuerza Aérea Española. Es decir, que gracias a la OTAN, Estonia puede ser libre. Gracias a la OTAN, los estonios han podido crear una sociedad perfectamente libre. Es decir, gracias a que hay una organización internacional que activamente ha garantizado su libertad, los estonios pueden ser libres y pueden haber tenido un país cada vez más libre en términos económicos y en términos civiles. Y si honestamente creo que es el modelo para el resto del mundo. Y para eso no podemos mirar para atrás. Por ejemplo, si el aislacionismo nos hubiese llevado a acabar con la OTAN, como proponía el expresidente de Estados Unidos, el 45º presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hoy en Estonia no estarían pensando en libertad, estarían pensando en supervivencia, estarían pensando en pactar probablemente con Rusia, en ceder a Rusia, en probablemente buscar un acercamiento a los autoritarios porque tendrían miedo de su propia supervivencia. Si hoy pueden ser libres es porque hay una comunidad internacional fuerte que está dispuesta a garantizar las libertades. Y yo creo, honestamente, como liberal que soy, como persona que ama las libertades civiles de las que disfruta, las libertades económicas que le gustaría que hubiese mucho más, como una persona que se alegra de la victoria de Javier Milei en Argentina, creo que es muy importante que podamos preservar ese Estado de Derecho, ese estado de libertades a que todos nos hemos acostumbrado y que no podemos dar por sentado. Y para eso, lo siento, pero creo que la idea del aislacionismo con la que empezaba esta intervención, creo que los liberales quizás, o la corriente, hay una gran parte de la corriente liberal que la ha llevado al extremo, hasta creo obviar la realidad, cegarse ante lo que son los acontecimientos reales y ponerse en peligro. Yo es lo que me gustaría poner sobre la mesa. Y Marruecos, muy importante, pues es otro ejemplo. ¿Cuántos de los aquí presentes que sois de España estaréis dispuestos a morir en una trinchera luchando con Marruecos? ¿Cuántos? ¿Con o contra? Contra Marruecos. Bueno, no lo sabemos. Últimamente probablemente cómo, ¿no? ¿Cuántos? ¿Seguro? ¿Estaríais realmente dispuestos? Yo soy de Jerez de la Frontera. Eres de Jerez de la Frontera. Bueno, eso hay una aproximación. No sois muchos. Habéis levantado la mano 3 personas. 3 personas en la sala. Y vamos a considerar que luego el barro y las balas no os hagan... a mí me haría salir corriendo, ¿eh? No os quiero cuestionar vuestra valentía y vuestra gallardía. Digo que nuestra generación no está pensando en términos de luchar en una trinchera. ¿Quiere decir que eso tiene que cambiar? Tenemos que estar... No necesariamente, pero para eso necesitamos una fuerza de disuasión fuerte. Nosotros tenemos los recursos económicos, tenemos los recursos políticos como para tener esa fuerza de disuasión. Si lo que hacemos es mirar para otro lado, pues lo que nos encontramos es precisamente que quizás acabamos luchando con Marruecos, pero no precisamente en un orden de libertad, ¿no? Entonces, honestamente, mi respuesta es, creo que España, el mayor riesgo geopolítico que tiene, evidentemente, es Marruecos. No solo Marruecos, sino me iría mucho más allá, me iría al Sahel, me iría probablemente a la emergencia quizás de otros poderes autoritarios en África. Este siglo va a ser el siglo de África y no lo estamos viendo, pero tampoco veíamos que el siglo XX era el siglo de Asia y terminamos el siglo XX con grandes poderes militares y políticos emergentes en Asia. Creo que este va a ser, en cierto modo, ese siglo de África, porque es una cuestión demográfica. Creo que tenemos muchísimos retos y creo que la única forma de abordarlos honestamente es formando parte de esa comunidad de estados libres que genere una disuasión a los estados disuasorios y ponga frenos. Y para poder recibir esa ayuda y esa asistencia, nosotros tenemos que tener el compromiso y la responsabilidad de prestarla primero. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, es que
yo lo siento mucho, pero hay cosas que no puedo entender. Y me vais a perdonar y a bajar aquí al barro, pero al final, yo sé que esto... Bueno, cuando Pedro Sánchez fue a Kiev y bueno, hizo la foto y bueno, habló de sus cosas y comprometió primero 4 Leopard, luego llegó a comprometer 6 Leopard, luego otros 4 más otros 4, 10. Y luego resulta que las fuerzas terrestres españolas tienen 50 Leopards 2 abandonados en Zaragoza, Sí. una inversión millonaria que están abandonados. Dices tú, pero ¿qué diantres, qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? Sí. Yo, mi posición es que creo que habría que entregar mucha más ayuda militar a Ucrania, mucha más ayuda financiera a Ucrania, y que tendríamos que dar un golpe en la mesa y decir, los Estados libres no nos vamos a dejar atemorizar por el primer tirano que pase por en medio, ¿no? Esta sería mi posición pasional. Pues creo que para mañana disfrutar de esa ayuda, de esa responsabilidad, de esa solidaridad del resto de Estados libres, tenemos que prestarla primero. Creo que con Marruecos lo primero que tenemos que hacer, más que pensar en artillería, más que pensar en fuerza aérea, más que pensar en gasto, lo primero que tenemos que hacer es tener una fuerza de disuasión muy amplia. Porque es que es más, me hablabas de gasto, pero si es que ni siquiera se necesita gastar más. Hoy en día los países europeos de la OTAN, es decir, excluyendo a Estados Unidos, son el segundo mayor presupuesto militar del mundo. Estamos hablando de que Europa, junto con Canadá, hacen una inversión anual en materia militar de cerca de 250.000 millones de dólares. Es decir, el gasto está, lo que hay que hacer es gastar mejor. Y la mejor forma, honestamente, creo que gastar mejor es trabajar en este caso en equipo, reconocer que somos naciones libres y generar instituciones que digan, no vamos a transigir con que cercenéis los derechos que nos hemos ganado. Creo que con Marruecos, honestamente, esa sería la mejor respuesta. No, y bueno, esto no sé cuánto tiempo tendremos, nos tendrán que avisar, pero bueno. No, y aquí estoy absolutamente de acuerdo contigo. A ver, yo soy aislacionista, pero en parte, me refiero, o sea, yo veo un aislacionismo flexible en el sentido de que no creo que Estados Unidos se tenga que a lo mejor inmiscuir como hizo en Irak, es así, pero sí que efectivamente se tiene que reconocer que si hay una serie o una comunidad de estados que efectivamente reconocen mutuamente los principios, unos principios comunes en este caso y unos valores comunes, no hay nada que les impida efectivamente unirse para poder proteger no solamente sus territorios, sino también proteger esa serie de valores y de principios. Es la proyección de esos valores y principios a otros países o a otros estados que no forman parte dentro de esta comunidad lo que de verdad me llega a chirriar. Porque efectivamente es lo que tú ya has dicho, cada país tiene sus procesos culturales, sus procesos políticos, democráticos, bueno, democráticos son cosas que tienen, ¿no? Pero bueno, entonces es eso lo que me llega a chirriar. Yo cuando hablo sobre todo de aislacionismo es pensando en la figura de Estados Unidos, el Estados Unidos como policía del mundo que ha intervenido en países donde no le correspondía, en este caso, ¿no? Y de nuevo es Irak, es lo que me viene más directamente a la cabeza. Entonces sí, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con que la OTAN es una institución virtuosa que efectivamente se tiene que preservar en el sentido de que es un instrumento por el cual también se guardan esos principios y valores de libertad social, económica y demás, pero también llego a estar con ese aislacionismo en cuanto a no nos metemos donde no nos corresponde en este caso, pero solamente eso. Así que... O sea, que hemos llegado a un punto de consenso. Sí, en este caso sí. No, claro, es que al principio no teníamos todo. Y en cuanto a Marruecos, es que Marruecos a mí me parece muy problemático en general, porque... me parece problemático en el sentido de que, bueno, esto está más que comprobado, al igual que con el sistema Pegasus, pues se metieron en los teléfonos de los dirigentes argelinos, pues también se han metido en los teléfonos de los dirigentes españoles en este caso, ¿no? Si no, porque ¿qué le debe el peso a Marruecos, no? Eso tan sonado, pero bueno, eso ya aparte. Hay una parte fundamental en cuanto a la amenaza geopolítica que supone Marruecos, que es también el uso de los flujos migratorios como arma o como herramienta de presión a España, en este caso, ¿no? Todos lo sabemos, España, Marruecos en este caso, utiliza su propia frontera para, abriéndola o cerrándola a conveniencia, ¿no? Es decir, para poner más presión y ya luego conseguir, pues 30 millones fue lo último que consiguió, creo que fue el año pasado, me parece. ¿El año pasado fue? Sí, 2022 me parece. Sí. Y claro, cuando la cierra, pues también vende la imagen internacional de hoy mira qué bueno que soy, ¿no? Que estoy aquí, soy un buen vecino, lo cierro y
y no sé por qué España se queja de mí a veces, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta aquí una cosa que también va a ser muy polémica, pero que creo que Álvaro seguramente vaya a estar de acuerdo con ello, que es... y esto lo reconocen también en Marruecos. Y de hecho vi un tuit de una chica argelina que vive aquí, tiene 19 años y demás, y es que en ocasiones también desde Marruecos se envía, por decirlo de alguna manera, a agentes desestabilizadores. Es decir, no hay más que ver los datos del Ministerio del Interior para ver que dentro de los que han cometido delitos penales, las personas procedentes de Marruecos y de Argelia los cometen 4 veces más que los españoles, por ejemplo, ¿no? Es decir, pueden llegar a ser agentes desestabilizadores. Esto no significa que debamos criminalizar ni muchísimo menos ni a todos los marroquíes ni a todos los argelinos, ni mucho menos. Además estoy seguro de que la gran mayoría de ellos vienen aquí a trabajar y a vivir una vida honesta. Esto es así. Pero también hay que ser conscientes de que hay una mayor potencialidad de que se conviertan en factores desestabilizadores, sobre todo en el ámbito de la seguridad interna, ¿no? Mi compañero de piso, Jan, por ejemplo, dice que Barcelona ya es un poco... él es de Barcelona, de hecho, y dice que, bueno, que Barcelona ya no es lo que era, dice. Pero bueno... Más cerca de Milano que de República. Sí, sí, literalmente. Entonces, bueno... De Milano que de República. Entonces, claro, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo porque si estamos hablando del futuro del liberalismo en España y en esta mesa en concreto de la geopolítica, pues cuál es el mayor riesgo geopolítico para, o que tenemos que considerar los liberales libertarios, ¿no? En este caso, de España, yo diría que es Marruecos. Y esto es uno de los factores fundamentales, la desestabilización que puede llegar a suponer una población que, además los marroquíes y desde el mundo árabe nos lo dicen, que no es lo mejor, no es lo que ellos quieren en sus territorios, sino que nosotros nos lo estamos comiendo en este caso, y que en ese sentido sí que es verdad que habría que reforzar la propia seguridad, es decir, endurecer, no endurecer, sino ser mucho más estricto en cuanto a la política de entrada y también de estancia dentro del territorio nacional, y desde luego ser mucho más estricto con el flujo que viene desde la frontera sur, desde parte de Marruecos. Pero eso no sé cómo lo verás tú. Estoy de acuerdo, creo que estamos un poco en la misma línea. Es decir... Esto es muy polémico, ¿eh? Sí, sí, es muy polémico. Pero nos van a pinchar también con pegados en los móviles. Seguramente. Volvemos un poco a lo mismo. Para frenar eso, tienes que tener una fuerza de disuasión clara. Sí. Es decir, nos hemos acostumbrado a que nosotros tenemos que temer a los países autoritarios. Creo que es un poco la línea social que se está adquiriendo, sobre todo en Europa. Creo que tiene que ser. ¿Cómo calificas a Marruecos? ¿Tú también autoritario? Hombre, es un país claramente autoritario. Sí, pero al nivel de Rusia... No, creo que es diferente, ¿no? Sería probablemente esa matar equivalente a la España en los años 60. Ah, ¿en qué sentido? Bueno, creo que existe una sociedad a nivel económico que creo que donde el Estado tiene una penetración relativamente pequeña, sí que tiene la cuestión religiosa, pero tampoco son muy estrictos, en este caso en Marruecos, son un poco más abiertos, y donde, eso sí, en la parte política el gobierno tiene un control muy férreo. ¿Si te parece, igual abrimos un turno de preguntas? Sí, claro, sí. Bueno, me parece que estamos levantando las manos. Pues empezamos, si queréis, de adelante hacia atrás, Manuel, y luego vamos siguiendo a fila y por ahí a la última. Bueno, lo primero, me ha encantado el debate, y aprovechando que os tengo aquí, me ha encantado el debate y aprovechando que os tengo aquí, no me puedo resistir a preguntaros sobre la actualidad a nivel internacional en España. Ha habido un maravilloso viaje de nuestro queridísimo presidente del gobierno a Israel, en donde le ha dado lecciones a Netanyahu de lo que tiene que hacer con el terrorismo islamista, y ha desembocado en una auténtica crisis diplomática. Entonces, con respecto a esto, ¿qué consecuencias, desde vuestro punto de vista, puede tener el hecho de que, bueno, pues Israel rompa relaciones diplomáticas con España, partiendo de la base además de que Israel se lleva bastante bien con Marruecos? ¿Qué implicaciones puede tener esta crisis que ha desembocado en este viaje oficial? Yo creo que la primera respuesta
Creo que la primera respuesta, Manuel, es congratularnos de que Pedro Sánchez no necesita jamás para formar gobierno. Porque si no, probablemente estaríamos... Bueno, hay una ministra... Hay una ministra, es verdad. Hay una ministra. Es verdad. No, yo honestamente creo que España lleva años siendo un paria a nivel internacional, la comunidad occidental lleva siendo un país un poco díscolo, lo que pasa que tampoco pintamos mucho, entonces tampoco nos presta mucha atención. Creo que es una más. Es decir, honestamente España es un país que ha sufrido muchísimo el terrorismo, tanto el terrorismo político como el terrorismo de corte yihadista. Creo que es un país que por nuestra frontera precisamente con Marruecos y con el norte de África es un país que tiene ciertos retos de futuro. Creo que tendremos que estar más del lado de Israel que contra Israel. Que nuestro presidente del gobierno, además aprovechando que en este caso es el presidente del Consejo Europeo, se traslade a Israel para dar una lección a Netanyahu, pues creo que nos vuelve a situar en ese factor de país honestamente paria. O sea, no creo que tenga muchas más repercusiones. Es verdad que ha generado una crisis diplomática terrible, ¿no? Va a haber un llamamiento a la embajadora. Hoy Álvarez ha anunciado que va a haber una reprimenda, ¿no?, por parte de España también a Israel. Yo no sé si creo que les importe mucho. Pero bueno, no creo honestamente que haya mucho más allá, simplemente decir, bueno, pues en la escena internacional empezamos con la Alianza de Civilizaciones y hemos terminado apoyando a un gobierno de Hamás en la Franja de Gaza. Bueno, pues es lo que se puede esperar de España, luego no busque solidaridad. Respecto a Marruecos e Israel, hombre, está claro que a partir de hoy, si Israel te puede meter el dedo en el ojo, te lo va a meter, ¿no? Probablemente sean con las aguas de Canarias, probablemente sea con ciertos suministros militares y quizás pues con otras cosas que haga la inteligencia israelí, no lo sé. Pero no creo que vaya mucho más allá porque desgraciadamente España en la comunidad internacional no es visto ni como un socio confiable, ni como un país influyente, ni un país que pinte nada. Es lo que hemos construido y honestamente no creo que vaya mucho más allá. Una más. Sí, no, a ver, a mí me preocupa específicamente lo que ya ha tocado Enrique, ¿no? Por un lado, perdemos un socio importante o un potencial socio importante para la lucha contraterrorista, ¿no?, o antiterrorista, en un momento en que, a lo mejor, próximo vídeo de VisualPolitik, hay un auge, un potencial auge, de hecho, del yihadismo de nuevo en Europa, ¿no?, una posible segunda ola dentro del territorio europeo. Y en segundo lugar, efectivamente, una cooperación con una potencia tan avanzada en cuanto a tecnología militar como es Israel, ¿no?, que pueda llegar a fortalecer incluso los vínculos con Marruecos, que recordemos que en los presupuestos de 2024 ya tiene una inversión en materia de defensa y seguridad que es equivalente a la española también. Prefiero, nos metemos en un campo peliagudo en este caso. De nuevo es otra torpeza de la política exterior de Sánchez, al igual que fue con el reconocimiento de Marruecos con el Sáhara Occidental, ¿no? Entonces, bueno, es otra torpeza más. Donde sí que quizás haya un juego, perdona, es verdad, el nacionalismo catalán no ha tenido malas relaciones históricamente con el Estado de Israel. Yo no sé, una teoría dice que si España reconoce a Palestina, como ha dicho Sánchez que va a hacer unilateralmente si la Unión Europea no la acompaña, no sería descartable que Israel diese una patada en la mesa reconociendo pues la República Catalana y quizás a Puigdemont como presidente. No lo sé, yo honestamente no lo creo, pero bueno, está sobre la mesa. Quizás al final esta torpeza de Sánchez termine provocando otra gran crisis nacional. Veremos. Paco, vamos a dar hacia atrás, si os parece. Gracias, Enrique, porque has dicho cosas enormemente sensatas que a ver si les entran en la cabeza a los ANCAPs más terribles, que lo único que saben decir el Estado es muy malo y no se plantean, bueno, pero puede haber estados mucho peores que otros, entonces agarrémonos a los menos malos que tenemos para protegernos de esos mucho más malos. Creo que ese es salir de la teoría a los detalles de qué estados hay, qué están haciendo cada uno. Querría un comentario rápido, si lo habéis hecho, perdona, igual me he despistado en algún instante, sobre Hungría y Polonia. Polonia parece, simplemente porque, aunque son potencias menores en comparación a las que habéis comentado, son algunas que están más cerca de aquí. Y también porque hay mucho liberal conservador que es que babean con Hungría y Polonia. Entonces, parece que si cristianismo, valores tradicionales, la familia, Occidente, igual antes España era la reserva espiritual de Occidente, ahora lo son Hungría y Polonia. Y un pequeño detalle, Raúl, Fukuyama no dijo
aquello de el fin de la historia, ya no va a haber ningún problema, Occidente va a dominar el mundo. Fukuyama dijo que en la lucha de la historia de las ideas ya se ha demostrado que la democracia liberal es el mejor sistema de gobierno. Eso no quiere decir que no pueda haber retrocesos y que no pueda haber totalitarismos, autoritarismos. Bueno, creo que más que Polonia y Hungría como reserva espiritual, Hungría, después de los últimos resultados electorales en Polonia, ¿no? Sí, sí. Yo lo de Hungría me parece sorprendente, pero ya ocurrió en el pasado, porque también hace unos años también Putin era visto de esa forma. Hoy creo que ya menos, aunque todavía siga teniendo su reducto de fanboys dentro de cierto libertarismo conservador, pero creo que menos. Creo que un poco con Orbán está ocurriendo exactamente lo mismo. Al final Hungría estamos hablando de un país donde se ha reprimido ciertas libertades civiles, por ejemplo la libertad de prensa. Estamos en un país que ha fijado precios regulados por el Estado, es decir, unos axiomas muy esenciales tanto a nivel de civil y económico, por no entrar en mucho más detalle, por una respuesta rápida, pero digamos que no parecen que vayan en la línea que todos abrazamos, ¿no? Al final, Orbán se caracteriza por ser un líder autoritario y parece que hay gente que le gusta tener ese mesías o ese líder autoritario, ¿no? Entonces, pues nada mejor que esta persona. Polonia me parece más importante que Hungría. Hungría me parece una anécdota, pero Polonia me parece más importante porque Varsovia sí se ha convertido en la capital de Europa del Este. Durante las últimas décadas, la gran capital, la gran referencia, así como nosotros podemos mirar a París o a Berlín, para Estonia, Letonia, Lituania, la República Checa, incluso Rumanía y Bulgaria, y probablemente Ucrania, si termina accediendo a las instituciones comunitarias, que yo creo que va a ocurrir dentro de un tiempo, Varsovia es la gran referencia, ¿no? Porque ha sido un país con un enorme despegue económico y además también con un cierto desarrollo político. De hecho, van a tener las mayores fuerzas terrestres, las fuerzas armadas terrestres más grandes de todo el viejo continente, ¿no? Es decir, van a ser el gran baluarte, el gran contrapeso, y además tienen una relación con Washington muy estrecha, ¿no? Es como el país más atlántico incluso. Me parece bueno el cambio de gobierno. Creo que ya esa deriva autoritaria se ha frenado en seco. Los propios polacos han dicho que habían ido muy lejos y que, bueno, pues quieren volver a lo que era la Polonia de hace 8 años, que con sus propias características, pero digamos menos, digamos, con tinte populista conservador, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, pero sí que me parece bueno el cambio y entonces yo creo que eso va a acabar con esa dinámica. Y lo de Hungría, pues bueno, hay unas elecciones también próximamente, parece que Orbán esta vez va a tener más difícil la reelección, veremos. Pero bueno, me parece una anécdota de lo malo, pero creo que va a ocurrir un poco con Putin. Al final nos acabaremos, o quien hoy le considere una referencia se acabará desengañando, porque es que al final de liberalismo ahí es que no hay nada. He leído a Juan Pina y a otros, he conocido hace poco un diputado húngaro que era casi el único, pero Hungría de Orbán dedica el 1% del PIB a propaganda. Pues yo no tengo el dato, con lo cual no me atrevo a confirmarlo y a desconfirmarlo porque no tengo el dato concreto, pero es verdad que es un gobierno que ha hecho de la propaganda y sobre todo de la idolatría al líder su característica más resaltable, con lo cual no me extrañaría nada. Sí, yo os quería preguntar que si consideráis el enfoque realista de las relaciones internacionales como el que mejor las describe o si tenéis otro enfoque que las describa mejor. Yo, es que me vas a matar, pero en las relaciones internacionales creo que tenemos que actuar. O sea, yo aquí no sé si hay un enfoque mejor, estrictamente hablando, o peor. Sí que yo me considero que hay que aplicar muchísimo pragmatismo. Es decir, creo que en las relaciones internacionales hay que aplicar muchísimo pragmatismo. Y pragmatismo no solo económico, sino también político. Entonces, a partir de ahí, creo que tenemos que jugar dentro de lo que era la fina línea de seguridad y libertad que planteaba Raúl, ¿no? A veces, si no sabemos equilibrar muy bien el pragmatismo, nos puede llevar, por ejemplo, a las relaciones históricas de Alemania con Rusia, ¿no? Bueno, el gas era barato, todos estamos muy contentos, esto es una fuente de riqueza y de prosperidad para todos. Porque no estábamos cuantificando también el coste que tenía en términos de seguridad esa relación, ¿no? Yo no sé si es más la mejor o no la mejor, pero sí que creo que a nivel internacional, ahí probablemente Raúl tenga una opinión más clara, pero sí que creo que a nivel internacional hay que aplicar un pragmatismo tanto desde el punto de vista económico como también desde el punto de vista civil. Y creo que eso en cierto modo responde a lo que tiene que ser una concepción plena del liberalismo, ¿no? No olvidar que digamos, la construcción tiene que ser completa. No solo vale la economía, sino también las libertades civiles. A ver, por línea general es verdad que el libertarismo se ha adscrito más a la teoría realista,
de las relaciones internacionales en este caso. Sobre todo porque tiene en cuenta que, en efecto, hay ahora mismo, o ha habido en los últimos 30 años, una potencia clara, que ha sido Estados Unidos, ¿no? Y el resto de potencias medianas o un poco más pequeñas y demás, lo que han hecho es esto que se llaman en relaciones internacionales bandwagoning, ¿no? Es decir, que es simplemente como que es un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento a cambio de esa seguridad que proporciona el hegemón, que en este caso es Estados Unidos. A título personal, el realismo creo que es lo que más se acerca a una visión más virtuosa de lo que... del entendimiento... No lo veo. Ah, vale. De lo que... o sea, en cuanto a la interpretación del escenario internacional, ¿no? Pero es verdad que si hay algo que nos caracteriza a los liberales libertarios es nuestro idealismo también. Y en este caso creo que también está en nuestra mano y es una tarea de todos los liberales libertarios el pujar por una visión que se ascriba más a lo que de hecho Kant, de nuevo hablo mucho de Kant en este caso porque es el padre de la teoría liberal de las relaciones internacionales, ¿no? Que se acerque más a ese escenario en el que el comercio sea el constructor de un escenario internacional pacífico, ¿no? Y que no lo sea simplemente la disuasión por motivos militares en este caso. Pero sí, sería eso solamente. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Ahora suena? Sí. Lo siento. Yo por trasladar un poco el más ámbito teórico, ¿qué cabríais pensar de las comunidades de estados independientes? Es decir, que los estados independientes, en términos militares, los que estuviesen más cercanos a conflictos, pues fuesen los que centrasen su financiación a paliar contra ese posible conflicto, y luego los estados que están más adentro, pues traten de buscar alternativas más tecnológicas de potencia para paliar contra ese posible daño en la región. O sea, en términos de comunicación sería como que tratar de que o sea, la región se idealizase en, oye, hay que defender la región, hay que defender estos valores, pero esto al final de la competencia de estados independientes, bueno, generaría competencia, entonces más riqueza, mejor tecnología y separaría mejor estos problemas geopolíticos, por ejemplo, como el de España o el de Ucrania. Yo personalmente me gustan los estados pequeñitos, me gusta mucho porque creo que el poder está más cerca del ciudadano, hay más capacidad de control, hay mucha más participación. El problema de los estados pequeñitos es que no tienen capacidad de disuasión. Entonces, si establecemos ese criterio, yo por ejemplo estoy pensando en Estonia, Letonia, Lituania, 3 países muy pequeñitos con una sociedad civil muy activa y con mucho control al gobierno. Si aplicáramos ese criterio, estos países no tendrían nada que hacer con Rusia, con lo cual creo que esto no es una cuestión excesivamente regional, sino que tiene que ser más general de los países libres. Esa sería directamente lo que te respondería. No tengo mucho más que añadir tampoco, me refiero. Sí que es verdad que hay que reconocer que los estados pequeños no tienen la capacidad de un estado mediano, como me habías dicho en este caso España, ¿no? Un estado mediano en el escenario internacional, pues no tiene la capacidad de disuasión y no le queda otra más que apoyarse de manera inevitable en sus socios mayores, ¿no? La clave en este caso es lo que estábamos hablando antes, el fortalecimiento de esa comunidad, ¿no? En este caso liberal libertaria, en la que también, bueno, democracias liberales en las que se encuadran Estonia, Letonia y Lituania, ¿no? No queda otra que fortalecer esa propia comunidad para que en el caso de que efectivamente haya un ataque a estos estados pequeños no se les deje solos, en el sentido de que, primero porque no van a poder y segundo porque hay que ser conscientes de que si son socios hay que valorarles en todos los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, sería solamente eso. Y no sé si hay alguna más, ¿no? Bueno, ahora vamos a... que ya nos pasamos un poco de hora. Vamos a media hora. A Catherine. Si no te preguntas, vamos a... Es que era la primera persona que había pedido, que llevaba... Entonces, una muy rápida. Ah, vale, sí, es que era la primera persona que había pedido y me parece un poco injusto también que Bueno y breve, 2 veces bueno.
Bueno, era un poco el hecho de... Habéis estado hablando de China. China le puede ocurrir lo que le ocurrió a Rusia hace unos 8 años, que es estancamiento por el propio desarrollo que ha tenido en los últimos años. Y como habéis terminado hablando de Marruecos, voy a intentar resumir toda la intervención anterior, que era un poco más larga. Básicamente ¿es Europa o los países que habéis denominado el bando libre realmente libres? No somos libres. Económicamente nos ha cercenado un 40 o un 50%. ¿Vale? Es verdad que en la parte política sí somos más libres. En China es justamente lo contrario. Son muy libres económicamente y están controlados. Le comentaba a mi compañero en la intervención anterior que hay una corriente en Europa y cada vez más cercana de temas las jóvenes que reconocen al capitalismo unas ventajas, pero ahora mismo en China le están diciendo, mira, los chinos son capaces de tener una economía capitalista, pero no de libre mercado, porque el gobierno del Estado interviene bastante y los redirige a donde tienen que ir, ¿vale? Entonces, en Marruecos, por ejemplo, si queremos evitar los riesgos a Europa, tanto en Marruecos como en el resto de África, hay que ayudarles a desarrollarlos en sus sitios, en sus países. Y eso significa que vamos a tener competencia en los sectores primarios y secundarios, que son los que ahora mismo ellos se pueden desarrollar por materias primas y por desarrollo más básico de trabajo. Entonces, internamente en Europa vamos a tener lo llevamos teniendo mucho tiempo, pero vamos a tener muchas corrientes, prácticamente el 50% o más del 50%, todo del Partido Socialdemócrata hacia la izquierda, que van a estar opuestos a eso, porque va a ser una merma de la capacidad económica y demás. Entonces, tenemos una disyuntiva los liberales, que es, ¿qué queremos? ¿Soberanía nacional? Un poco lo que estamos hablando ahora en Europa de una organización supranacional, o más fuerza a los estados nacionales, versus capacidad social, económica de la sociedad de esa nación. Entonces, ahí es un poco complicado porque ayudamos a Marruecos a desarrollarse y a la vez nos piratean en los productos, en este cambio, del campo. Y a la vez nos versionan y estamos bajo coacción continua porque nos tienen cogidos por ahí. Entonces, China obviamente ya ha llegado a un punto en el cual su desarrollo económico es brutal y tiene las consecuencias que tuvo España en los años 90, cuando se desarrolló después de los 30 años, pero hay muchos otros países que tienen esas vías de desarrollo. Que sí estoy de acuerdo en que, sobre todo, lo habéis dicho, Indonesia, Malasia y Vietnam, se están posicionando no muy a favor de China por todo el tema cultural y social histórico, pero que van a ser competencia de Europa. Entonces, bueno, vamos a ayudarles, vamos a ser aliados, pero que tenemos que saber que eso nos va a retrotraer y nos va a disminuir económicamente en el mercado global en el que estamos. Entonces, era un par de críticas, pero era un comentario más genérico de que es algo normal que China llegue a donde está, pero que la situación va a ser mucho más tensa en los próximos años porque van a surgir más países desarrollados. Entonces, comparto con gran parte que os habéis dicho, la parte de defensa de la soberanía, de las fronteras y el tema militar, pero no pensemos que somos una sociedad, que estamos en una sociedad libre, que nuestro bando es el correcto, porque los vietnamitas o los indonesios dirán que ellos son los que están en el lado correcto. Vale, yo te voy a responder muy rápido porque nos había pedido Jonathan brevedad. VisualPolitik no podría existir en China, no podría existir en Marruecos y no podría existir en Rusia. Con lo cual, a la hora de calificar las libertades, es verdad que no somos países totalmente libres, pero tengo muy claro en qué países somos más libres y menos libres. Yo aquí no tengo miedo de que vengan por la noche a buscar a casa. En China podría ocurrir. Eso por un lado. El segundo criterio, creo que si algo ha demostrado la globalización es que ha generado olas de riquezas generales. Y el mejor ejemplo es Estados Unidos. Hoy Estados Unidos es mucho más rico de lo que lo era hace 40 años. Trabaja más gente, tiene una producción industrial más grande, es un país más próspero y más pujante y la riqueza de los norteamericanos es mayor. Incluso es un país más seguro que hace 30 años. Es decir, creo que muchas veces tenemos un miedo excesivo a los cambios y lo que hay que saber es pilotar los procesos de transición. Evidentemente, cuando tienes una competencia, por ejemplo, creciente del sector primario, pues vas a tener un proceso de adaptación que muchas veces no es fácil, ¿no? Y ahí es donde tenemos que jugar. Pero honestamente yo no tengo ningún miedo a que el día de mañana Filipinas tenga una clase media de 80 millones de habitantes que quiera venirse de vacaciones a España, que quiera comprar Volkswagen o que quiera comprar, pues no sé, el último bolso de Louis Vuitton. Yo no tengo ningún miedo porque creo que la historia nos ha demostrado que eso es beneficioso para todos. Simplemente pues hay que tener ojo y cuidado con los procesos de transición porque además son momentos muy peligrosos donde pueden emerger muchísimos populismos, ¿no? De hecho me vais a perdonar, pero creo que la victoria de Donald Trump tuvo mucho que ver con ese populismo de gente muy desencantada o frustrada porque no entendía el proceso de adaptación y porque le perjudicaba el proceso de adaptación. Y ahí los estados hacen un flaco favor. Nada, yo simplemente añadir que
comparto con que la visión que has expuesto, ¿no? De que efectivamente se tiene que ayudar a que se puedan desarrollar en sus propios países y demás y estas cosas, pero sí que es verdad que incluso a expensas del sector primario y secundario que tengamos nosotros, pero no creo que haya ningún problema en que se pueda llegar a ese punto siempre y cuando haya un prerequisito, que es, en este caso y en el momento en el que estamos, el cumplimiento estricto de las normas de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, si todos cumplimos con ello, no pasa nada. El mercado se encarga. Si nuestro sector primario se reduce, pues porque los productos de Marruecos, pongámosle, que es lo que estábamos hablando, le perjudican, eso le viene mejor al consumidor español, pues me refiero, es el mercado, amigo, pero es así, todo es así. Pues... Sí. No,